Vamos a meternos en la próxima nota de este Ciudadanos del día de hoy. Para aquellas personas que nos están mirando desde Rafaela o desde Rosario, esta fecha para la ciudad de Santa Fe y para los alrededores, digamos que la semana o los días que van desde el 20 de abril para adelante en el calendario hasta los primeros días de mayo, cada año en la ciudad de Santa Fe y alrededores, provocan recuerdos muy sensibles, muy movilizadores, porque tienen que ver con el momento en el cual el río Salado se manifestó de una manera muy virulenta en el año 2003. Ya había tenido una señal en diciembre anterior del año 2002 y cuando empieza a crecer nuevamente en su cuenca, empieza a entrar por el norte de Santa Fe, con un caudal ya absolutamente desbordado, acompañado por un periodo de grandes lluvias en algunas localidades. En aquel momento, reitero, en el año 2003, se habían registrado guarismos de lluvias de más de 300 milímetros en algunas localidades. Era imposible absorber tanta agua, pero ya se sabía de alguna forma que el río venía comportándose de esa forma y obviamente, como todo caudal de agua que ingresa a la provincia de Santa Fe, desbordaba hacia el sur y finalmente un martes 29 de abril ingresó a la ciudad de Santa Fe. Recién recordábamos parte de eso con Alejandro Restaño. Ahora vamos a agradecerles también la gentileza de que se hayan acercado hasta nuestro estudio a dos personas que también registraron y contaron parte de lo que ocurría en aquel momento. Digo parte porque era imposible abordar todo. Uno trabajaba allá y por más que estuvieras 24 horas, como en algunos casos nos ocurrió, digamos, trabajando hasta que te vencía el cansancio y te ibas a dormir para seguir trabajando jornadas inagotables otra vez, bueno, te pasaba eso, pero no podías contar todo lo que pasaba. Calculo que les habrá pasado lo mismo a Manucho Rodríguez, Manuel Rodríguez, periodista en aquel momento y actualmente también, y a Charlie o Carlos Reina, camarógrafo, que también le tocó estar en la calle registrando aquellos momentos. Bienvenidos, gracias por estar. Gracias, Sergio. Manucho, ¿qué recordás de aquellos días, de aquel 29 de abril? Más allá de que el domingo anterior habíamos tenido elecciones, sí, habíamos trabajado ya arduamente ese domingo, pero la ciudad de Santa Fe ya venía complicada con el ingreso del agua a cuentagotas de alguna forma. Tal cual, Sergio. Yo recuerdo que hacía deportes en ese momento todavía en el canal, Cablevisión, estaba en Calle Urquiza el canal. Recuerdo que llegué el sábado porque hacía la cobertura de los partidos. Y llegué el sábado y me encontré con un fax. En aquel momento la comunicación oficial venía por fax del gobierno de la provincia, informando que el gobernador Carlos Reutemann había recorrido vía aérea, a través del helicóptero, las zonas más complicadas. Fíjate que estoy hablando de sábado 26. Sábado 26. 26. Había recorrido y que ya mostraba la preocupación. El gobernador había quedado muy preocupado en la recorrida de manera aérea que había hecho por Santa Fe, Gran Santa Fe y demás. Bueno, no le di demasiada importancia porque, como te digo, hacía deportes, era de la gente de prensa, se lo dejé ahí en el escritorio. Y lo que recuerdo es que ese lunes 28, yo me comunico con la productora de aquel momento para decirle que necesitaba la cámara porque tenía que cubrir una práctica de ese lunes por la tarde. Ella acuerda conmigo dejarme la cámara para las 4 de la tarde de ese lunes 28 de abril. Cuando yo llego al estudio a esa hora, me encuentro con que no estaba la cámara, no estaba el camarógrafo. Entonces, enojado, la llamo por teléfono a la productora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habíamos quedado que... Y recibí del otro lado una respuesta bastante fuerte. Me dice, ¿no te das cuenta que se está inundando la ciudad, que está ingresando agua por el hipódromo? Bueno, me corrió todo un frío por el cuerpo, corté inmediatamente la llamada, me ubiqué en la situación que estábamos padeciendo y dije, bueno, la práctica fue, hay que ponerse a colaborar y trabajar en esto. Así fue el inicio, ese fue el primer cachetazo que me pegó. Sábado 26. Sábado 26 lo del fax y lunes 28, lo del ingreso ya a borbotones del agua por la circunvalación oeste no finalizada, altura del hipódromo, calle Gorostiaga. Ese fue el primer impacto fuerte. Después tengo el recuerdo de que a partir de ahí el canal, digamos, me convocó para trabajar ya directamente en el móvil de noticias. Ya en una situación de emergencia. En una situación de emergencia que va a ser después definitiva porque voy a quedar
en noticias, digamos. Y lo primero que recuerdo, que yo creo que fue al martes siguiente, o sea, al martes 29, ya cuando se desata todo lo que todos conocemos, que creo que recién Alejandro decía en la nota, hablaba de un compañero nuestro de Anselmo Baroni, que se estaba inundando, y justamente salimos a la calle, otro camarógrafo, mi compañera en ese momento era productora de deportes, Paola Ceballos, y yo, y lo primero que hicimos es, vamos a ver la zona de la casa de Rulo, que es Rulo es Anselmo Baroni, barrio Roma, vamos a acercarnos hasta ahí para ver si necesita algo. Íbamos avanzando por una de las calles de ahí de barrio Roma, y el camarógrafo tenía botas casi hasta la zona de la ingle, digamos. Nosotros teníamos botas que nos llegaban solamente hasta las rodillas. Ya casi que estaba superando la medida del agua, la zona por donde caminábamos, entonces el camarógrafo nos dice, quédense ustedes acá, que yo voy a avanzar, que tengo las botas más arriba. Y con mi compañera decidimos subirnos a un tapialito que había de una vivienda. Habrán pasado 40 minutos que regresó nuestro camarógrafo y dijo, ya está, chicos, vamos, sigamos. Cuando descendimos, nosotros saltamos con mi compañera, ya el agua nos había superado las rodillas. O sea, había crecido el agua. Y ya cuando nos metimos, se nos metió el agua en las botas, todo. Sí, en espacio de 40 minutos había subido aproximadamente 10 centímetros. Un montón. Charlie, ¿vos qué recordás de aquel momento? Bueno, el primer impacto es la cara de la gente, esa mirada perdida, cara de gente desencajada, no entendiendo qué era lo que estaba pasando, ojos tristes y silencio, como dijo Alejandro, impactada. Muy impactada. Fuimos con Rodrigo, nos llevó una vez un muchacho del barrio Chalet en una canoa, fuimos al primer piso de Alzada del Centenario. La gente de abajo, había una persona que estaba en el entrepiso de la escalera, estaba en short y en ojotas, y se quedaba ahí, digamos, lo asistía la gente de arriba, del otro piso, su vecino superior. Yo calculo que le habrá dado cosas de comer, de tomar. Aparte eran jornadas que eran... claro, hacía frío, digamos, hacía en frío, estar en el medio del agua. Las casetas, las ventanas del Centenario con la gente mirando desde adentro como si fuera un palomar, esperando algo, esperando no sé qué, alguna ayuda, una respuesta. Después también la gente caminando por la calle, deambulando, con frazadas, con algunos bultos. Yo me acuerdo, una chica del barrio Chalet se quedó dormida en mi casa, nosotros le dejamos que duerma en nuestro dormitorio con su hijo, y al otro día se había desconectado con su marido, al otro día conseguimos conectar, que el marido la vaya a ver, la rescató y se fue. Después, bueno, mi esposa, Maricel Massat, era camarógrafa en ese momento, y algunas cosas que recuerda, por ejemplo, después cuando bajó un poquito el agua, un hombre que tenía unas pajareras y había cositas de colores adentro, y el hombre agarrando uno de sus pajaritos y diciendo, mirá, ¿viste? Todos sus pajaritos ahogados, muertos. Y otra cosa que me quedó dando vuelta en la cabeza, que ella lo registró, yo lo vi, pero no me acuerdo. Disculpame que sea tan desordenado, no hay problema, pero pasó el tiempo y la memoria. Y que había un cuadrito de esos del Sagrado Corazón de Cristo que tienen lucecitas, esos cuadritos que se cuelgan. Bueno, y había quedado titilando, y no lo podía apagar. El hombre no lo podía apagar. Bueno, una señal que a lo mejor, qué sé yo, quien quiera oír que el espíritu estaba por ahí. O sea, la respuesta de tanta tragedia y a dónde está la ayuda, tanta tragedia y dónde está la paz, digamos. Espero que haya servido a algunos para algo, algo de eso, ¿no? Ojalá. Para encontrar por lo menos un consuelo. Y bueno, nada, seguir trabajando esos días. Ver lo que decía Restaño también, como es caballos nadando, gente en las azoteas, esperando que el agua baje o esperando que alguien lo auxilie,
Neri Pumpido andando en su canoa, en una lancha, asistiendo a la gente. Bueno, la gente se puso la camiseta de asistir, de asistir. Manucho, en algún momento, bueno, hablábamos recién con Alejandro, todos quienes tuvimos la suerte de no inundarnos en 2003, teníamos algún pariente, algún amigo, algún conocido que se inundó, sí o sí. No existe un santafesino que no se haya inundado y que no tenga un conocido o amigo inundado. En aquel momento, ¿pensaste en decir, bueno, sigo cubriendo y sigo contando esto que está pasando, o me aboco a ayudar, o hacías las dos cosas como podías? Yo creo que era el momento implicaba y era una obligación para quienes hacíamos difusión de las cosas que pasaban, de estar ahí excediendo nuestros horarios, porque iba más allá de eso. Era una tragedia que nunca habíamos vivido, y yo entendí que mi lugar era ese, transmitir lo que estaba pasando, pero a la vez colaborar, porque además de lo estrictamente periodístico, surgió la solidaridad de la gente, surgió el ayudarme a encontrar a mi pariente que no lo encuentro, ayudarme a difundir que necesitamos cosas, y bueno, se mezcló lo periodístico con lo solidario, y es como que uno encontró ese rol y se sintió, entre comillas, importante por ese rol que le tocaba jugar en ese momento histórico. Obvio que sí, como decís, mucha gente conocida que la estaba pasando mal, mucha gente que necesitaba ayuda, uno se la prestaba en la medida que podía, materialmente y humanamente también, espiritualmente, acompañándolo en lo que podía. Mucho dolor. Yo recién me siento totalmente identificado con lo que dice Charlie, de ver esos rostros desencajados de la gente. Nadie entendía tengo nada. La imagen, sí, Nadie entendía nada. Exactamente, tengo la imagen clarísima de Avenida Freire, con gente que vos te das cuenta que no era de la zona y que vos nunca habías visto. Yo siempre dije que la inundación, mirá vos, ¿no? Qué tragedia, la inundación me hizo conocer una Santa Fe que yo no conocía, porque empecé a ir a lugares que yo nunca había vivido, ya estoy hablando 30 y pico de años, y ver esas caras, ese desencuentro de la gente, porque acá se mezclaba todo, se mezclaba el insulto, la bronca, la impotencia, todo se mezclaba. La verdad que una tragedia que uno nunca iba a imaginar que le iba a tocar a Santa Fe vivirla de la manera que la vivió. Pero yendo concretamente a tu pregunta, creo que yo en ese momento encontré ese rol y lo exploté como pude, ¿no? Sobre todo con el tema de la mano, de darle a la gente la posibilidad que teníamos nosotros de tener un micrófono, una cámara, para que la gente transmitiera lo que necesitaba transmitir en ese momento, desde el dolor hasta el reclamo más importante. Charlie, más allá de los registros que se tenían a través de la lente de la cámara y todo lo demás, ¿por adentro qué pasaba? ¿Había un límite en algún momento en decir, no puedo seguir o tengo que seguir para contar todo esto que pasa? No, seguíamos, era de gran magnitud todo lo que pasaba. Después se inundó Barrio Chalé, después hicieron volar allá el terraplén. Sí, era un poco angustioso, era muy angustioso, te comprimía un poco el corazón. Pero era más fuerte la necesidad de contarlo. Claro, sí. Cuando te ponías la cámara al hombro, viste, ver por el viewfinder, vos le das para adelante, y era interminable porque me acuerdo lo de la cancha de Colón cuando se inundó, lo del barrio Chalet, lo de la gente sobre los techos, las canoas yendo y viniendo, la gente con los bultos llevándose un poco. Rulo, Anselmo Baroni con el hermano, con Vikingo, cuando él fue para la casa que se estaba inundando, sacaron una viejita de una casa que estaba acostada, la salvaron, la alcanzaron a sacar. O sea, bueno, habrá habido gente también a lo mejor que no se pudo salvar, desconozco. Pero ahí se mostró realmente la cara, el ánimo de querer ayudar, de ser solidario, ¿viste? Te involucrabas en ese tema. Tal cual. Era pesado, sí, era pesado, era complicado. No estamos acostumbrados nosotros a tener una inundación en la ciudad. Claro. No estamos acostumbrados y no estamos acostumbrados a verla tan de cerca, tan ahí. El aceite flotando de los talleres mecánicos, pintando las paredes, rayando las paredes, que después cuando bajó el agua quedaron las marcas. Sí, y pasando con las canoas por lugares que vos nunca te ibas a imaginar que ibas a ir, claro, con una canoa. A mí me pasaba, Manucho y Charlie, sí, que por ahí estabas
cubriendo qué es lo que pasaba en un barrio, como vos decís, con 2 metros de agua, y de repente alguien decía, hay conferencia de prensa en Casa de Gobierno, y te encontrabas con los funcionarios, y vos decís, che, acá como que no hay un clima de lo que están viendo realmente, de lo que yo vi recién. Sí. ¿Les pasaba eso? Sí, pasaba. A mí me pasó en la sala de situación, recordarás, Sergio, se había establecido en lo que hoy es el Ministerio de Producción, era el Ministerio de Agricultura en el Salón Amarillo en aquel momento, y había reuniones eternas, donde, bueno, uno no podía tener demasiado conocimiento de lo que se hablaba, porque eran a puertas cerradas, con los funcionarios, con las distintas fuerzas públicas. Mucho hermetismo en ese momento. Muchísimo, y nosotros con unas esperas tremendas ahí, de horas, esperando. Y es lo que hablábamos con los colegas mientras esperábamos, che, pero ¿qué tanto es lo que están hablando si el problema está afuera? Hay que salir, hay que ir a dar una mano, hay que tomar medidas, decisiones. Bueno, sí, pasaba eso que vos decís, pasaba, había como estaban fuera de sintonía algunos, ¿no? ¿Qué recuerdan del momento en el cual bajó el agua? Porque también... la reconstrucción, por decir de alguna manera. De alguna forma, pero era volver a un lugar devastado para quien volvía. Yo recuerdo mucho dolor de la gente, porque empezaba a tomar conciencia de lo que había perdido. Más allá de lo material, lo sentimental. Los papeles, la historia, las fotos. La foto de los familiares. Exacto. Era revivir el dolor en carne propia ahora, porque bueno, vos abandonabas tu hogar sabiendo que tenías 4 metros de agua en tu casa, pero después volviste a tu casa cuando bajó el agua y ahí tomaste dimensión cuando empezaste a mirar las paredes, a mirar tus recuerdos que ya no estaban, y otra vez revivir, y otra vez la impotencia, la bronca, el decir cómo pudo pasar esto. Era un dolor indescriptible de la gente. Charly, vos como profesional de la imagen, supongo que eso tiene un recuerdo muy fuerte en las personas. La gente sacando, después que bajó el agua, la gente sacando con el escurridor el barro que había quedado una capa de barro, ese olor a humedad que era insacable, permanecía, y sacando los muebles de madera aglomerada que ya no servían, sacándolo a la calle, sacando los almohadones mojados, colchones mojados, cosas que estaban mojadas ya inutilizables. Y que después íbamos por las calles y había bultos, montañas de cosas que la gente había sacado que no la podía recuperar. Había olores muy característicos. Yo nunca había sentido los olores que había dejado la bajada del agua, la ida del agua, como vos decís, Charly, se mezclaban los olores de los distintos lugares, qué sé yo, talleres, era un olor, sí. Y todo eso impregnado de humedad. Nunca me había pasado de sentir ese olor tan característico. Después se mezcló con la lavandina, claro, porque las autoridades habían dado la orden de que se debía todo limpiar, desengrasar, con productos fuertes como la lavandina y otros productos, y esa imagen de ver a toda la gente en su vivienda con escobas, escobillones, los trapos, todos con guantes. Todos con guantes. El olor que se mezclaba, todo lo que vos decís. Si mal no recuerdo, había habido también una campaña de vacunación, claro, de la gente que volvía a sus casas. Porque hubo muchos casos de leptospirosis y de otras enfermedades que también fueron apareciendo con la inundación. Por si fuera poco, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo definirías, Manucho, el rol del periodismo en aquel momento? Comprometido, solidario, respetuoso, tratar de postergar los reclamos hasta que más o menos todo se acomodara, pasara, esos calificativos: comprometido, responsable, solidario, respetuoso. Yo creo que fue un antes y un después. A nosotros, en general lo digo, no particular, pero a nosotros nos valió el entrar, como te decía hoy, a un montón de barrios, de ser recibidos por la gente de una manera... Éramos como los salvadores muestren lo que está pasando acá. O los fiscales, porque no tenían voz, gente que no tenía voz, que no llegaba con sus reclamos, entonces los medios eran utilizados para hacerse visibles. Entonces éramos muy bien recibidos, todos los medios que íbamos a los barrios, porque era la posibilidad de que la gente hiciera conocer sus reclamos y la ayuda llegara más rápido. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo.
Gracias a ustedes. Carlos Reina, Carlos Charlie Reina con nosotros, camarógrafo en aquel momento en la inundación 2003, y Manuel Manucho Rodríguez, periodista, que en aquel momento trabajaba en deportes, pero que finalmente termina cubriendo lo que fue la inundación de 2003, hoy periodista de nuestro medio también. Bueno, para quienes nos estuvieron mirando desde Somos Rafaela, para quienes nos estuvieron mirando desde Somos Rosario, vuelvo a hacer este anclaje. Estas fechas para la ciudad de Santa Fe son sumamente sensibles, tienen que ver justamente con el paso del Salado por la ciudad, con aquella virulencia, con aquella violencia que dejó oficialmente entre 16 y 23 muertes, dependiendo de qué campana se escuche. Extraoficialmente, y según el conteo de las organizaciones que militaron la causa de inundaciones, las muertes fueron más de 150. 130.000 inundadas hubo en la ciudad de Santa Fe en aquel momento. Un tercio de la ciudad estuvo bajo el agua. La energía eléctrica en gran parte de la ciudad no funcionó durante varios días. Los servicios, obviamente, era imposible tenerlos, no había colectivos, era una ciudad absolutamente colapsada por la entrada del río Salado por calle Gorostiaga. Hoy, a esta altura, y según la postura geográfica que tiene Santa Fe, es casi a la mitad de la ciudad geográficamente hablando. Otros dirán es el norte. No está en el norte, no está en el norte, es a la altura de la mitad, por el oeste, a la altura de la circunvalación, a la altura del hipódromo, esa brecha entre el tramo 2 y 3 de una obra que teóricamente fue inaugurada pero no fue terminada. Eso sirvió como escenario para que entrara el río e hiciera todo lo que les estamos describiendo. Para Santa Fe es una fecha sumamente sensible, no queríamos dejar de recordarlo, bueno, y aquí está.